no a las Escrituras. ¿De dónde tomaremos usted y yo? Sino de ellas. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a las Escrituras para conocer la voluntad de Dios, las cosas que nos han sido concedidas a nosotros. Cuando hablamos de las cosas profundas de Dios, debemos admitir que el apóstol Pablo habló verdad, o tenía razón cuando dijo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12 dice: y nosotros, dice Pablo a los Corintios, nosotros, y eso es para nosotros ahora, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una de esas cosas que Dios nos ha concedido es salvación y vida eterna por gracia. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios ahora, y que Él es nuestro Padre. El Espíritu Santo nos da testimonio, nos enseña que somos hijos. Entre muchas otras cosas que el Espíritu nos enseña, nos da a conocer para que sepamos. Cuando uno llega a saber, cuando alguien le enseña, cuando alguien o algo le enseña, cuando las circunstancias le enseñan, cuando un problema le enseña, cuando una persona le enseña, cuando un maestro le enseña. Y en ese sentido el Espíritu Santo es un maestro también para nosotros. El Espíritu Santo no es una simple emoción de momento, de risa, de lloro, de caigo. No, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Él es real. Es verdadero. Dios es espíritu. Así como un demonio es real y entra una persona y la posee y toma su vida, y es un espíritu, pero maligno, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero es benigno. ¿Comprende? La manifestación del Espíritu de Dios es totalmente contraria a la manifestación de un espíritu que puede obrar en la vida de una persona, que la lleva a adulterar, a mentir, a matar, a odiar. El Espíritu Santo no, nos lleva a amar, a perdonar, a actuar a la manera de Dios. Él nos enseña, y la fuente inmediata de enseñanza es la Biblia. El Espíritu Santo nos guía, pero tenemos que asegurarnos de ser guiados verdaderamente por el Espíritu de Dios y no por las emociones o el engaño de Satanás. Porque Satanás puede engañarte. Por eso debemos de asegurarnos de estar en primera instancia en la fe verdaderamente. Y el hecho de que estemos en la fe verdaderamente nos va a llevar a la palabra y nos va a llevar a la obediencia de esa palabra, y no a tener la intención de torcerla y tomarla a nuestra conveniencia. Una señal que el Espíritu de Dios está ahí es que el Espíritu nos va a decir: mira, aquí está, escrito está, e interprétalo bien.
No trates de tomarlo a tu conveniencia. Escudriña. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Para que la interpretes correctamente. Y nos dio la ayuda del Espíritu Santo. Alguien que tiene el Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere interpretar la Biblia correctamente. Quiere hacerlo correcto. Quiere saber qué le dicen las Escrituras para hacerlo. Y no por su propia conveniencia toma las Escrituras y les interpreta a su manera. La Biblia dice que el Espíritu Santo proviene de Dios y nos lo ha dado Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso dice en el versículo 13, Pablo dice, de estas cosas hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Porque a veces, hermano, en las iglesias se está enseñando con mera sabiduría humana, pero la Biblia ni se abre. O se nombra uno que otro versículo, pero la predicación es pura sabiduría humana, puro humanismo. Por eso encontramos un evangelio torcido de la gente va, en lugar de ir detrás de Cristo, de hacer su voluntad, de adorarlo, de amarlo, de hacer todas las cosas como para Él y no para los hombres. La gente está en las iglesias buscando éxito, buscando un Dios que lo enriquezca y midiendo la bendición de Dios por la cantidad de dinero o bienes que pueda tener. Y eso se está predicando ahora mismo en las iglesias. Cuando el que escribió, el que inspiró las Escrituras dijo un día, buscad el reino de Dios y la justicia de ese reino. Por lo demás no se preocupen porque será añadido. ¿Hay que sentarse entonces a que llegue el dinero? No, porque el que no trabaja no come, dice la Escritura. Él no dijo en ningún momento, quédate sentado que te va a llegar el dinero. No, dijo, trabaja con tus manos. Pero lo que no dijo es que buscáramos las añadiduras simplemente y para eso involucráramos a Dios. Como que, Señor, usted me tiene que bendecir. Usted lo tiene que hacer porque usted es un Dios que no se puede negar a su palabra. Eso hacen los que enseñan la palabra no guiados por el Espíritu Santo, sino en sus propias conveniencias. Y entonces comprometen a Dios como que Dios es especialista en colocar ceros a la derecha en su cuenta bancaria y comprometen a Dios. Pretenden comprometer a Dios. Debemos de cuidarnos de a quién escuchamos, hermano. Cuando de predicadores se trata, debemos de discernir a quién escuchamos, porque a veces se escucha muy bonito hablar a muchos predicadores, pero tenemos que entender, conocer. Y por eso la importancia de que este libro que tenemos delante de nosotros podamos leerlo, entenderlo, escudriñarlo y si tenemos al Espíritu Santo, clamar al Espíritu Santo, enséñame, Señor, a conocer la verdad de esto y aún más, enséñame a aplicar esto en mi propia vida, en mi conducta, en mi hogar, en mi casa. Y si no es perfecta esa obediencia, y de hecho creo que no lo es, tengamos un corazón que con mansedumbre atiende a la exhortación que Dios nos hace a través del Espíritu Santo con las Escrituras, porque el Espíritu Santo siempre nos
estará enseñando conforme a ellas, nos exhortará conforme a ellas. Siempre tendrá como base a Cristo, que es la palabra. Jesús dijo, el Espíritu Santo me glorificará, Él les enseñará, Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Ahora, ¿cuántas cosas dijo Jesús? Si usted mira los 4 evangelios, ¿cuántas cosas habló Jesús? Él habló de tantas cosas. Habló hasta de los juramentos, habló de perdonar, habló de poner la otra mejilla, habló de honrar, habló de amar, habló de congregarse, habló de orar, habló de respetar a Dios. Y dice, el Espíritu Santo les recordará y les hará entender aún cosas que de pronto Jesús habló en algún momento y dijo, ahora no pueden sobrellevar muchas cosas, pero el Espíritu Santo les va a guiar. Y siempre el Espíritu Santo estará amarrado, hilado a la revelación de Dios. Amén. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y reconocer este tipo de ignorancia puede resultar humillante para muchas personas. Pero indiscutiblemente es un hecho real. Puede resultar humillante, hermano, para muchas personas el hecho de que no puedan conocer a Dios o tengan ignorancia con respecto a Dios. Algunos pretenden saber más que Dios. Algunos pretenden saber más que Dios como para decir, no necesito el evangelio, no necesito eso. Yo puedo ser salvo porque soy bueno, porque hago buenas obras, porque soy muy preparado, porque tengo mucha sabiduría. Y puede resultar humillante para muchos el hecho de que tienen ignorancia con respecto a Dios. A veces nosotros mismos nos hallamos en la ignorancia con respecto a Dios, aunque somos cristianos y nos congregamos y leemos la Biblia, pero a veces nos encontramos en tanta ignorancia, escuche, siendo creyentes ya de tiempo, no terminamos por conocer el carácter de Dios muchas veces y lo demostramos con nuestros hechos, con las conductas y comportamientos que tenemos como creyentes. Y no terminamos de conocer a Dios, su carácter. Y somos orgullosos al no reconocer eso. La soberbia sale a relucir. Por eso David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame de las soberbias. Cuando pretendo saber más que usted o ser más que usted, más sabio que usted. Tratándose de quién es Dios, hermano, todos los hombres por igual somos completamente ignorantes. Aún usted y yo, nosotros somos creyentes, pero estamos en el proceso de estar conociendo cada vez más a Dios. Decimos que Dios es santo, pero no conocemos realmente su santidad porque llevamos a cabo actividades y cosas que no corresponden al Dios santo que decimos que conocemos. Algunos dicen a otras personas, algunos que conocen el evangelio ya a tiempo, dicen, yo conozco de Dios y yo conozco a Dios hace rato, yo conozco. Yo llevo años de conocer a Dios y vaya, véalos cómo se comportan, cómo viven, cómo hablan, cómo andan, mintiendo, con malicias, con odios. Y dicen, yo conozco a Dios. Hermano, el que conoce a Dios no andará con odios y no le dará lugar a eso si quiere venir, si quiere manifestarse. El que conoce a Dios no se torna orgulloso
¿Y quién reconocerá sus propios errores? Es un problema que tenemos todos los seres humanos con el orgullo, todavía lo tenemos. Pero el que conoce a Dios llega a vencer ese orgullo y baja su cabeza y pide perdón, reconoce sus errores. Y más aún, allá en el secreto llora con Dios y le dice: Dios, ayúdame a no ser así. ¿Y quién está obrando en esa persona cuando tiene esa actitud, sino el Espíritu Santo que le está enseñando que no es así? La persona del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo hablaba de los sabios de este mundo y dice que ninguno de ellos tenía esta sabiduría de Dios, porque de otro modo, dice, si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Dice, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si hubieran conocido esa sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero ¿por qué no la conocieron? Porque estaban velados por el pecado. Pablo viene hablando acerca de esa revelación del Espíritu, de ese conocimiento, de esa enseñanza que el Espíritu de Dios trae. Por eso dice ahí en el versículo 7, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando de aquellos que han llegado a la fe y han llegado a ser hijos. Esto revela un grado de ignorancia absoluta de parte de los que Pablo describe como los príncipes de este siglo, dice el apóstol, los príncipes de este siglo, que no llegaron a conocer verdaderamente la sabiduría de Dios. Amén. La gente que se cree sabia y muy fuerte ve a los hijos de Dios como débiles. Y así ven mucha gente al que cree en el Evangelio como una persona débil, que todo lo tiene que depender de un Dios que no ve. Pero Pablo decía que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Y por qué lo dice? Porque en ese calificativo, los que se creen más sabios que Dios ven a aquellos que dependen de Dios, al cristiano, por ejemplo. Y así ve el mundo al cristiano. Por eso muchas veces nos ven lejos, porque dice: este evangélico, pobre diablo, le dirán a uno. Y así nos ven la gente. Y cuando son los doctores y todo eso, y uno les predica de este evangelio, lo ven a uno como pobre diablo, atenido a eso. Y entonces te ven de alguna manera como el débil. La historia ha dado testimonio de eso, de muchos grandes hombres que ven a la cristiandad como los débiles. Y resulta que los débiles son ellos. Porque hay ignorancia absoluta. Ahora bien, recuerde que estamos ubicados en la carta a los Corintios, en lo que le he leído, a los Corintios. Y Pablo estaba dirigiendo estas palabras a ellos.
la audiencia que tenía Pablo, los oyentes que tenía Pablo cuando escribió esto, los corintios, eran gente que había sido educada en la antigua Grecia, de la que salieron los grandes pensadores, filósofos de renombre universal, cuna de filosofía, de la filosofía que existe hoy en día, Platón, Sócrates, todos esos. Y que a través de la historia tanto ha sojuzgado la filosofía al evangelio con los razonamientos. Los hombres llegaron a razonar tanto que dejaron a Dios de un lado y en sus propios razonamientos se perdieron tanto que Dios los soltó. Dice Romanos capítulo 1. Se envanecieron en sus razonamientos y eso es filosofía. Amén. Y no se trata de que los cristianos no tenemos razón y somos como bestias. No, Dios nos dio una razón. Pero en cuanto a Él, nosotros tenemos que tener la confianza en Él, la fe en Él. Porque cuando estábamos sin Dios, también teníamos la razón. Ahora estamos con Dios y seguimos teniendo razón. Pero una razón ahora enfocada en Dios. No enfocada en el mundo y el diablo y sus filosofías. Por eso, amado, es a las escrituras a las que usted y yo debemos siempre acudir. Y la iglesia, mientras está en esta tierra, tiene la responsabilidad de siempre confrontarse con las palabras de aquel que vino a traer la voluntad de Dios, Jesús. ¿Cuál es la razón de la iglesia? El evangelio, la palabra de Dios. Esa es la razón de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos hombres, mujeres, transformados, renovados por Dios, que viven aquí en medio de este mundo, pero que no viven conforme a las filosofías de este mundo, las razones de este mundo, del diablo, sino de las razones de Dios. Y somos enseñados por Dios. Ahora somos adoctrinados por Dios, ya no por el mundo. Antes que usted y yo estuviéramos en el evangelio, en este camino, éramos adoctrinados por Satanás. Y el mundo es adoctrinado por Satanás. Y la doctrina le entra al hombre más fácil por los ojos, hermano. Por eso usted ve en la televisión. La televisión es, alguien dijo, es el cajón del diablo. Y luego más adelante vio que el mismo Dios usaba la televisión. Pero hay que entender las cosas. Pero si usted no tiene discernimiento, hermano, la televisión te adoctrina según el mundo, porque eso es lo que persigue la televisión. Y no es porque el televisor como tal sea malo. Porque si eso se tratara, entonces nosotros no podríamos estar en este mundo. Dios tendría que sacarnos, porque por donde usted mire, usted ve adoctrinamiento. Ve. Y lo aprende por vista, por oído. Entonces, si nosotros no vamos a las escrituras, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y somos llevados por Él y no interponemos nuestra voluntad o nuestra carne por el hecho de no dejarnos guiar hacia las escrituras a la cual nos lleva el Espíritu Santo, entonces por eso la vida espiritual de muchos no avanza. No hay conocimiento de Dios. Dios tiene un genuino interés en darse a conocer a todas sus criaturas.
Toda la Trinidad está implicada en ese propósito. En San Juan capítulo 14, versículo 26, Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 26, dice, leámoslo desde el versículo 25, dice Jesús, son palabras de Jesús, y dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Él viene hablando acerca del que ama mi palabra, la guardará, y mi Padre lo amará también, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y Jesús está hablando, viene hablando del Espíritu Santo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino que el Padre es del Padre que me envió. Y luego dice en el versículo 25, 14:25 de Juan, Evangelio según San Juan: os he dicho, dice Jesús, está hablando a los discípulos, esto es algo que está haciendo directamente con los discípulos ahí en ese contexto inmediato. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero dice, el Consolador, versículo 26, pero el Consolador, y añade, hablando de quién es ese Consolador, dice: el Espíritu Santo. Es claro, el Señor dice el Consolador, pero dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Él. Fíjense que dice Él, el Espíritu Santo. Os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Para cuando Jesús habló esas cosas, el Evangelio según San Juan no estaba escrito. La carta a los romanos no estaba escrita. La carta a los Corintios 1 y 2 no estaban escritas. Gálatas no estaba escrito. Efesios no estaba escrito. Filipenses no estaba escrito. Colosenses no estaba escrito. Santiago no había escrito. Juan ni siquiera había escrito el Apocalipsis. Así que cuando Juan escribe su evangelio, se estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo en determinado momento: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les va a recordar todo lo que les dije. Y cuando Juan escribe este evangelio, aquí cuando lo está escribiendo, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo de recordarle las cosas que le dijo en ese tiempo. ¿Comprende? Porque no fue que Juan, mientras Jesús le estaba hablando, ¿cómo fue que dijo, Señor? Yo voy escribiendo aquí el evangelio de una vez. Y Mateo estaba en lo mismo ahí escribiendo mientras. No, eso fue posteriormente, hermano. El Espíritu Santo le recordó todas las enseñanzas. Pablo también, enseñado por el Espíritu Santo, habló. Por eso dice: no hablo de palabras humanas, de humana sabiduría, sino las que son dadas por el Espíritu, que enseña. Amén. Fíjense, hermano, la Trinidad está implicada en ese propósito de enseñar. San Juan 14:26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Fíjense que ahí está la Trinidad. El que está hablando ahí es Jesús. Dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice en mi nombre, es el que está hablando es Jesús. No es Juan el que está hablando. Juan está escribiendo las palabras que un día escuchó de Jesús. Y dice: el Padre enviará en mi nombre, ahí está el Hijo. Y dice el Padre, ahí está el Padre. Dice en mi nombre, ahí está el Hijo, y está hablando del Espíritu Santo. O sea que ahí está la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados, implicados en el propósito de dar a conocer, de enseñar la voluntad que Él quiere con los hombres, y de manera específica con los que han sido llamados
a la salvación, con la iglesia. ¿Ve usted la importancia de las Escrituras? Y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios a las Escrituras. Y de ser entendidos que estamos en medio de un mundo que no quiere que vayamos a las Escrituras, que hay un poder espiritual de maldad que está alrededor de nosotros y trata de que nosotros no tengamos contacto con esas Escrituras y pone trabas, pone excusas, pone cargas, pone sueño. Para que no vayamos a las Escrituras. Porque no le conviene a Satanás el que a que nosotros se nos abran las Escrituras delante de nuestros ojos y seamos iluminados y comprendamos y conozcamos la voluntad de Dios que está en su palabra. Y Pedro, hablando de las Escrituras, dice: tenemos delante de nosotros la palabra profética más segura, la más segura, a la cual haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra. Sin embargo, muchos creyentes no quieren estar atentos a las Escrituras y le meten los dedos a la boca cuanto predicador falso aparece, o predicador carismático que habla muy bien y tiene gracia humana, no precisamente de Dios, sino humana, que son líderes porque hacen seguidores. Habrán pastores más carismáticos que yo, que hacen reír y todo. Ay, tan chévere pastor, yo me voy para allá. Y pastor Alfredo muy aburrido, no sé si no regañar y hablando a cada rato de santidad y santidad y santidad. Así como dijeron algunos supuestos hermanos en una iglesia donde yo tuve la oportunidad de predicar, y cuando yo predicaba no le gustaban que yo predicara. Llegaban y: ¿quién predica? El pastor Alfredo. Ah, bueno, yo vuelvo el otro domingo, cuando esté el otro pastor, que me gusta más oír al otro, porque ese sí ve visiones, ese ve que cae oro, polvo, y ve fincas, casa, carro, becas, y eso le gustaba a la gente que les hablara. Pero cuando el pastor Alfredo vino a hablarles de santidad y que se arrepintieran, no les gustó a muchos. Dijeron: el pastor Alfredo predicó herejías. Porque no queremos ser confrontados con la palabra. Amado, amemos la palabra, amemos la Escritura, amemos su palabra, amémosla a ella. No discutamos con los demás sobre palabras, sobre cosas, no. Vayamos a ver qué es lo que dice ella, la Escritura, siendo guiados por el Espíritu de Dios, y Dios traerá unidad en el saber y en el conocer de lo que dicen las Escrituras. Pero no interpongamos nuestra propia sabiduría, sino las que son enseñadas por las Escrituras, y que el Espíritu Santo nos guía a ella y nos ilumina y nos muestra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en el anhelo de que lleguemos a saber y conocer al Señor. Jeremías habló años atrás, antes de que apareciera el Espíritu Santo a manera de promesa, como Jesús lo habló. Y Jeremías dijo: si alguno se quiere gloriar en alguna cosa, no se gloríe en su riqueza, ni en su sabiduría, ni en su fuerza, sino en conocerme a mí, que yo soy Jehová. Conocerme y entenderme a mí. ¿Y quién nos revela al Padre? Las cosas del Padre, ¿quién nos las revela? El Espíritu Santo, a través de las Escrituras, que fueron parte de la revelación que Dios ha traído, porque las inspiró por el Espíritu de Dios. Y entonces hay dos cosas: Escritura y Espíritu Santo. Fíjense la bendición que tenemos los hijos de Dios. Una palabra que es la palabra de Dios, que no es invento de hombres, sino que la inspiró el mismo poder de Dios en hombres transformados por su poder. Es segura, la palabra profética más segura, y la palabra es útil para enseñar. No me crea a mí.
No termine por creerme lo que está escuchando esta mañana. Tenga en cuenta todo lo que le he hablado y no me crea a mí, pero vaya a ella y si concuerda, entonces me cree. Porque los de Berea escucharon a Pablo y fueron a ver y dijo, este sí está predicando verdad, vamos a seguirlo escuchando a ver. Y después que terminó de hablar fueron a mirar, sigue hablando verdad, sigamos escuchándolo. Y en la medida que creemos esa verdad y nos damos cuenta de esa verdad, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando llegamos a Cristo de verdad y creemos, nos arrepentimos, Dios nos da el Espíritu Santo. Pero hay un proceso en que vamos conociendo la verdad cada vez más. Y cada vez que conocemos la verdad somos más libres y más libres y más libres. ¿Sí comprende lo que le quiero decir a usted? En el momento que usted se convierte, hermano, se arrepintió y se convirtió de corazón, y usted se convierte ahora ya, se arrepiente, Dios lo sabe, y usted le da un patatús y usted se va con el Señor. Pero como se supone que todo el que se convierte no se va a morir ahí mismo de un ataque o algo. No, va a tener un proceso de caminar en este mundo y el Espíritu Santo va a estar guiándole a toda verdad. Y cada vez que va conociendo las verdades de la Escritura, entonces se cumple la palabra. Estoy siendo libre, 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 cada vez, libre, libre, libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y es un proceso en que caminamos y la verdad nos santifica. Somos santificados en la verdad cada vez que descubrimos más y más y más la verdad. Y por eso es que Satanás está interesado en muchas iglesias en que no conozcan la verdad, sino que está llevando mentira tras mentira o medias verdades. Una media verdad es una mentira, porque la verdad es verdad. No hay medias verdades, ni mentiras verdaderas. La mentira es mentira y la verdad es verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre en primera instancia de la condenación del pecado, pero libre de un caminar en este mundo de la esclavitud del pecado. Dice, el pecado ya no se enseñoreará de ustedes. No están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. Y la gracia es la confianza en Cristo. Y esa confianza en Cristo nos ha traído el Espíritu para que caminemos en este mundo guiados por el Espíritu mientras llega el tiempo de la gloria completa. La herencia, como dice Efesios capítulo 1, versículo 14 y 15, creo, si no estoy mal. Amado, ponga su mirada en Cristo, ponga su mirada en el Señor. No ponga su mirada en el pastor Alfredo o en cualquier otro pastor para decir, no me voy para allá para ese pastor porque me parece, no me voy para allá. No, hermano. Examine la palabra que su pastor le predique. Y si es la palabra correcta, al que usted debe amar y buscar y asentir siempre es a Cristo, no al pastor que tienes al frente, porque este pastor mismo también se preocupa por poner la fe correcta, y la fe correcta suya y mía está puesta en uno solo, y ese es Cristo. Y la palabra es de Cristo y el Espíritu es de Cristo y Cristo nos dio todo. Entonces vayamos en pos de lo que Cristo nos ha dado para que conozcamos la verdad y seamos enseñados conforme a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La labor de enseñar la verdad de Dios a los creyentes es una obra del Espíritu Santo. Él dijo, Él les enseñará todas las cosas. Así que la labor del Espíritu Santo es enseñarnos. Escuche y tenga esto presente. La labor del Espíritu Santo no es llenarnos de emociones, porque mucha gente busca al Espíritu Santo como una emoción solamente. Ay, no me tocó. Ay, es que yo no siento nada en esa iglesia. Yo me voy para allá porque allá sí caen, esos se paran de cabeza, eso, saltan y todas las cosas. Pero allá no pasa nada en esa iglesia. ¿Dónde pasó la fría? No, todo tranquilo. No pasa nada. Tiene que pasar algo. Para que pase algo tenemos que estar brincando todos aquí, chillando y gritando y todo eso. Y convertimos al Espíritu Santo en una simple emoción.
Y se nos olvida que nosotros creemos en Dios por fe. Y nos acercamos a Dios por fe. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay aunque no lo vea. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo es ese galardón? Si yo le busco, ¿qué significa el galardón? Pues que tu vida es transformada, tu vida es cambiada, tu mente es renovada, creces espiritualmente. Y el galardón final, te vas para el cielo si te mueres en Cristo. Jesús. Dios nos ayude a tener eso aquí en mente, hermano. Yo no estoy diciendo que el Espíritu de Dios, si está aquí, no puede tocar tu alma y ponerte a llorar, hermano. Porque ha tocado tu alma y te está convenciendo de pecado, de justicia, y lloras. Yo no estoy diciendo que no puedes temblar, pero cuidado con la emoción, porque el Espíritu Santo no es una cosa, es Dios mismo obrando, hermano. Y Él dice, les voy a enseñar. Y Él enseña, y Él reparte como quiere. Si tienes algo de Dios, dale la gloria a Dios, porque a Dios le plació repartirte por el Espíritu Santo a ti lo que tienes. Si tú tienes lo que tienes, dale la gloria a Dios y ponlo al servicio de los demás. Pero respeta lo que otro tiene. Yo tengo lo que tengo. El pastor Dani tiene lo que tiene. Y yo no debo envidiarlo, yo debo darle la gloria a Dios por lo que tiene. Que Dios lo usa muy pasivo, dele la gloria a Dios. Que el pastor grita más, el pastor Alfredo, pues dele la gloria a Dios como Dios lo usa. Que unos tienen más discernimiento que otros, es verdad. Dele la gloria a Dios. Usted tiene mucho discernimiento, quizás su hermano no. Pero para eso está usted, para poner ese don que usted tiene al servicio de él y decirle, mira, hermano, esto. Porque eso no es una competencia. El Espíritu Santo repartió como quiso los dones. A uno les dio discernimiento, más o menos. Otros tienen el don de hacer milagros y Dios lo usa constantemente. Otros hacen milagros de vez en cuando. Y eso que no es uno, sino Dios. Amén, amén. Cada quien esté convencido de lo que tiene y recuerde que nada de lo que tiene lo tiene por sí. Porque dijo el apóstol, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido para que te gloríes? Si todo lo que tienes te lo ha dado Dios, Él te lo enseña, Él te lo ha hecho entender y es Dios el que reparte como quiere. Yo soy bendecido, hermano, cuando escucho a alguien que hable de parte de Dios, soy bendecido, porque la palabra de Dios es la que cambia y transforma. Yo soy bendecido por escuchar un mensaje del pastor Dani, he sido bendecido. Yo he dicho, wow, lo que habla el hermano Diego, el hermano Luis, Salazar, Gloria, Claudia. Si hablamos palabras de Dios nos edifican siempre. No crea, hermano, que porque somos pastores, entonces no, nosotros no nos sabemos. Nada que nos hable la iglesia nos va a servir a nosotros a edificar, no, porque es que usted tiene el Espíritu Santo y yo también lo tengo. Y si nos aseguramos de que el Espíritu de Dios obre y sea Señor en nosotros, entonces las palabras que hablaremos serán palabras de Dios y siempre las palabras de Dios edificarán los unos a los otros. Nos enseñarán los unos a los otros. Tengamos la humildad de reconocer que tiene cada quien. Y cómo Dios usa en su determinado momento a uno de una manera y otro de otra. Pero todos sumamos para el bien de muchos. Y principalmente para los que afuera. Los que no conocen al Señor. A veces en la iglesia estamos tan ocupados en competencias
en envidias, por quién sirve más, quién es más usado, quién tiene más unción, a quién lo usa más Dios, y la gente allá afuera se está perdiendo. Y si le hablamos a la gente allá, no le hablamos el mensaje correcto que Cristo quiso que habláramos. Porque hay mucha gente que están atestadas de gente que le han predicado: venga Cristo para que salga de problemas, venga para que le vaya bien, venga para que salga de pobre, venga para que se le arregle el matrimonio. No, hermano, el evangelio no es para que se arregle el matrimonio. El evangelio es para que seamos salvos de la condenación eterna del infierno. Y una vez ya salvos, el Señor nos enseña cómo manejar el matrimonio. Porque para matrimonios encontramos matrimonios que no son cristianos, no son nacidos de nuevo, y usted ven y son matrimonios buenos. Son buenos matrimonios. Espero me comprenda lo que le estoy diciendo. Amén, amén. La labor de enseñar la verdad de Dios a los creyentes es una obra del Espíritu Santo, quien es descrito también como el Espíritu de verdad. Ahora bien, hermano, hay otra cuestión importante, otra cuestión muy importante, tiene que ver con los destinatarios inmediatos de esta promesa. ¿Sabe quiénes son los destinatarios inmediatos de esta promesa? ¿Quiénes fueron? Los discípulos, los apóstoles. Ellos fueron los destinatarios inmediatos. Dijo: os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cristo estaba hablando con otras personas, y esas personas eran los apóstoles. De primera mano, las palabras que leemos aquí estaban siendo remitidas a los apóstoles, a ellos. Por eso es que Juan escribió esto. Por eso es que Pablo escribió estas cartas. Porque ahí se cumplió la promesa. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué acaso no Pablo no estuvo un tiempo buscando a Pedro y a Juan para hablar con ellos después de que se convirtió al Señor? Pablo llega a la fe y Pablo conoce acerca de la ley, pero hay muchas cosas que Pablo tiene veladas con respecto a lo que dice Isaías, Jeremías, Ezequiel, de los que él había leído. Pablo sabía, conocía a los profetas, pero Pablo estaba velado en cuanto a las escrituras. Y entonces va a buscar a Pedro, a Juan, los que anduvieron con él, que estaban llenos del Espíritu Santo, y que también el Señor terminó de abrirles más el entendimiento, el Espíritu Santo. Ya Cristo no estaba. ¿Y qué hizo Pablo? Buscó a Pedro y a Juan. ¿Lo buscó porque quiso? No, el Espíritu Santo los guió a buscar a las columnas. Y esas columnas también estuvieron ahí con el Espíritu Santo enseñándoles varias cosas también, porque Dios se manifiesta de muchas maneras. A Pablo le fueron reveladas grandes cosas que el mismo Pedro también dice. Pablo habla unas cosas difíciles de entender, y el mismo Pedro había estado siendo usado por el Espíritu Santo enseñándole a Pablo, recién se convirtió, cuando Pablo acudió a ellos. Vamos a dejar allí. ¿Puede estar de pie usted esta mañana? Póngase por favor en pie. Amados, yo ruego a Dios cada día que me enseñe más, que me ayude más, que me use como Él quiere, que me guíe, que me dirija. Yo solo me dispongo, que me use como Él quiera.
Y creo que Dios lo hace. Y ruego, guárdame de torcer el camino. Guárdame de la vanagloria. Enséñame lo que debo aprender. En mi carácter, en mi conducta, en el saber, en la palabra que está revelada. Así que hágalo esta mañana y dígale: Señor, ayúdame, enséñame. Como dice tu palabra, el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Enséñame a entender y a comprender esas cosas. Sube el volumen, por favor. Ahí donde está, hable con el Señor y dígale: Padre, yo le suplico que me llenes mi vida con tu Espíritu. Yo le quiero a usted. Para usted no hay nada imposible. Y vengo hoy completamente sometido a la obediencia. Porque no hay nada que provenga de usted para mal, sino para el bien de mi alma. Por eso me rindo en tu presencia. Me rindo a tus pies. Enséñeme a mí. Y si puedo ser instrumento para enseñar a otros, déjame serlo. Mientras usted extiende su brazo de poder para hacer maravillas, milagros, sanidades. Mientras usted salva las almas. Mientras usted las perfecciona, las afirma, fortalece y establece bajo tu gracia. Perdónanos si en realidad no hemos valorado tus palabras y la Biblia ha estado de un lado para nosotros. Le ruego con todo mi corazón que permitas que la obra de tu Espíritu Santo trabaje tanto en mí, que me guíes a tu palabra y unjas mi vida para ser instrumento de tu gloria. Enséñame para poder enseñar a otros también. Así como decía David, el salmista: Señor, espíritu noble me sustente, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Abre mis labios, Señor, y publicará en mi boca tu alabanza. Los sacrificios que usted pide son un espíritu quebrantado, un corazón humillado, contrito, y a ese no desprecias. No desprecias. Padre, obra con el poder de tu Espíritu en nuestras vidas, en esta iglesia. Permite que la acción de tu Espíritu Santo ahora, Señor, obre en cada uno de nosotros en este momento. Obra en el alma, obra en la mente, obra en el corazón y obra en el cuerpo aún. Se lo pido, Señor, en esta mañana. Toda honra y gloria le doy a usted. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Las personas que cumplieron años este mes de mayo, ¿están aquí? Los que cumplieron años este mes de mayo, ¿están aquí?